Buenas tardes a expositores del auditorio presente. Es un honor para mí moderar esta mesa a algo que ha sido fundamental para el desarrollo de la humanidad, a la historia de la ciencia. A lo largo de la historia, la ciencia ha revolucionado la sociedad, la tecnología y la forma que entendemos el mundo a través de numerosos avances. A través de esta mesa descubrimos los problemas, actores y espacios que están desempeñando en un papel a la evolución de la ciencia. Dos expertas excepcionales y un experto destacado estarán presentes para compartir sus conocimientos y opiniones sobre la historia de la ciencia. Estoy seguro que esta mesa servirá como plataforma para aprender y reflexionar y debatir, donde todos podemos mejorar nuestra comprensión a la ciencia y apreciar una importancia en nuestra sociedad. Es importante señalar que cada presentación tendrá una duración de 20 minutos y posteriormente habrá un espacio de preguntas y respuestas. Sin más dilación, damos comienzo. Gracias. Doy la palabra al profesor. ¿Se encuentra presente? Sí, aquí está Dante. Gracias. Doy Sí, la aquí palabra estoy. al profesor Dante. Es que como que se trabó y ya no se escuchó que estaban presentando. Muy bien. Entonces voy a pedir autorización para poder compartir pantalla. Sí, ya está. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, un agradecimiento por la oportunidad de participar en este coloquio y nada más, por favor, si me avisan si ya se visualiza la pantalla. Ya se ve. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, me interesó mucho participar en este coloquio precisamente porque es una asociación interdisciplinaria para investigar la historia. Yo pues tengo ambas licenciaturas, tanto la de arqueología como la de historia, y justamente combiné estos dos disciplinas pues para hablar de un caso muy interesante aquí en el estado de Michoacán, que es el de la Hacienda de Guadalupe, porque precisamente, bueno, qué me llevó a hacer esta investigación? Pues de entrada que cuando se estudia justamente el sistema hacendario y sobre todo la productividad de estas unidades, siempre se visualiza desde una manera desde una perspectiva muy económica, con las cifras de, se producía tantas fanegas de maíz, de trigo, garbanzo, etcétera. Entonces, pues siempre se trabajaban las haciendas desde una visión muy numerológica. Entonces, poco se adentraban los estudios a entender realmente cómo se desenvolvían estas haciendas y sobre todo cómo era el desarrollo tecnológico que había dentro de estas haciendas. Entonces, pues uno de digamos que los tres ejes de esta ponencia, que han sido los tres ejes de esta investigación, que ha conjuntado pues estas dos disciplinas, ha sido precisamente entender cómo se produce la tecnología en un espacio como esta hacienda, en una temporalidad que va desde mediados del siglo XVIII a principios del siglo XIX, porque precisamente es una temporalidad muy interesante en el sentido de que a mediados del siglo XVIII, pues estamos viviendo un periodo de reconfiguración, estamos justamente al final del periodo virreinal, donde pues se están aplicando las reformas borbónicas, que no solamente incluyen cambios en materia de leyes, sino también cambios en materia de cómo se maneja o cómo se visualiza precisamente la tecnología y la ciencia en pues, las colonias, ¿no? En los virreinatos. Y por otro lado, pues pasa el proceso de independencia, obviamente en Nueva España pasa a formarse como un nuevo país, en este caso México, y también hay cambios muy interesantes en la ciencia, ¿no? En la tecnología, porque obviamente se desarrolla un nuevo proyecto de nación en el cual también está vinculado el cómo vamos a hacer que esa nación progrese. Y pues precisamente, como dice el apartado 2, las haciendas son un punto muy interesante para entender esta reconfiguración tanto de la época virreinal como del siglo XIX, para entender cómo en estos espacios que a lo mejor están en un entorno rural, están pasando una serie de fenómenos que están ligados a pues,
la generación de nuevas estrategias para la producción, la implementación de herramientas y de infraestructura, que además, pues como ya ha quedado claro en muchos casos, por ejemplo, en el caso de Michoacán, muchos de estos espacios, pues estamos hablando de una conjunción entre obviamente el conocimiento traído por los europeos con el conocimiento local, ¿no? De los indígenas. Y pues precisamente finalizamos con una comparativa regional que nos permitirá ver cómo precisamente la Hacienda de Guadalupe es un caso que nos permitiría ver este desarrollo de una manera un poco más regional. Entonces, bueno, adentrándonos al siglo XVIII, esta parte es la que nos ha dado justamente la historia, ¿no? Quiénes eran los dueños, en qué momento empiezan a haber reconfiguraciones muy interesantes, y en el año de 1743 empezamos esta investigación porque empieza a haber una serie de reconfiguraciones, digamos, hidráulicas. Va a haber un momento de construcción de varios acueductos, canales, presas, que también va acompañado de un contexto que no solamente pasa aquí en esta hacienda, sino que pasa en muchas haciendas vecinas, tanto de aquí mismo de la hacienda de Guadalupe como de otras regiones, especialmente el Bajío guanajuatense, que es una de las zonas, o quizás la zona más productiva del virreinato en ese momento. Y pues también en Valladolid, pues también están pasando estas series de reformas hidráulicas que también van acompañados precisamente de algunas de las perspectivas de los Borbones, las reformas que ya habían, digamos, echado a andar desde 1730 en España, donde precisamente al ver que Inglaterra estaba acelerando su proceso de producción a través de una reconfiguración del terreno, a través de una reconfiguración del manejo de los recursos hídricos, pues España también empieza a manejar una estrategia similar que obviamente primero se aplica en la península y después poco a poco va a ir llegando a los virreinatos, en este caso pues a la Nueva España. Esta hacienda pues en este periodo del siglo XVIII llegó a tener una extensión de 2.395 hectáreas, no es una de las haciendas más grandes en extensión ni a nivel regional ni a nivel nacional. Sí, digamos que es una hacienda mediana, pero precisamente por eso este caso es particularmente interesante porque vamos a ver que no es un caso, digamos, excéntrico, un caso que se sale de un parámetro, sino que es un caso que nos va a ayudar a entender pues el desarrollo regional, no solamente de esta hacienda. Y bueno, pues la misma fuente histórica nos decía que pues era una hacienda que tenía actividades multivariadas, desde obviamente sembrar granos, principalmente maíz, trigo, frijol, garbanzo, chile, entre otros, pero también se dedicaba a la, digamos, a la ganadería, tenía tanto ganado mayor como ganado menor, y esto es muy interesante porque también hay que quitarnos un poco la idea de que las haciendas eran espacios nada más especializados en algo. De repente tenemos esta visión del siglo XX, de la historiografía del siglo XX, ver a las haciendas como, la hacienda pulquera, la hacienda cerealera, la hacienda azucarera, y no era tanto así, eran espacios mucho más dinámicos, que en sí también debemos dejar de centralizar la figura de la hacienda en solo la casa grande, ¿no? Que aquí vemos precisamente la casa grande de la hacienda de Guadalupe, y de repente pues todas las investigaciones se centran nada más en el denominado casco, y uno no se da cuenta de que realmente pues una hacienda es una extensión bastante grande de territorio, y que esa extensión bastante grande de territorio no está completamente deshabitada o inutilizada, pues porque de hecho la fuente histórica aquí mismo nos dice que la hacienda contaba con 2 ranchos, además contaba con una estancia ganadera y contaba con 5 potreros y varios asentamientos de pegujaleros, que eran estos individuos que solían vivir en las fronteras de la hacienda, resguardando precisamente que no hubiera invasión de algún otro hacendado, ranchos o comunidades. Entonces, pues aquí lo vemos. Este es el trabajo que se hizo arqueológicamente, se recorrió precisamente, además de que se recurrió más bien a los mapas, se recorrió en superficie para localizar estos asentamientos, y bueno, aquí tenemos que el casco se encontraba justamente en esta porción del Valle de Tarímbaro, y pues aquí tenemos los 2 ranchos más importantes, que eran los Zapotes Santa María, los sitios de potreros, la estancia de ganado de Oponguio y pues algunos sitios de pegujaleros, que en este caso está, digamos, Las Palomas, un pequeño asentamiento donde vivía una familia y otro asentamiento donde vivía otra familia,
que en este caso se le conocía como el Pino. Aquí vemos la delimitación de la hacienda durante el siglo XVIII y podemos ver que precisamente no hay espacio como tal desocupado. Acá tenemos asentamientos humanos que van acompañados de una actividad ganadera y por supuesto que sí en esta parte vamos a tener más desarrollo porque justo aquí tenemos lo que son las tierras de riego. Para que se entienda un poquito mejor, para entender la actividad de una hacienda, pues hay que entender también la composición del territorio de esta hacienda. En este caso, nosotros hicimos un estudio para ver cuáles eran los principales fuentes de agua que le permitieran a la hacienda tener diferentes actividades, no solamente en las tierras de riego, sino también aquella agricultura de temporal, que suele ser bastante ignorada también por las investigaciones del pasado, y también pues la actividad ganadera, ¿no? En este caso nos dimos cuenta al recorrer pues todas estas 2.300 hectáreas, que pues la fuente de agua más importante de la hacienda de Guadalupe va a ser el río San Marcos, que nace en la comunidad de Chiquimitío. Este río que va a recorrer pues gran parte del valle, pues va a, digamos, a no solamente a ser una fuente de agua para la hacienda, sino también para el propio pueblo de Tarímbaro y para otras haciendas vecinas. También vamos a tener pues una gran presencia de ojos de agua. En este caso vamos a tener 6 ojos de agua repartidos en diferentes partes del territorio que van a ser aprovechados, que no los van a dejar nada más como una fuente de agua presente, sino que también van a generar obras hidráulicas digamos, modificar el territorio. Hay una disculpa. Entonces, cuando vemos la estructura de la hacienda, vemos que precisamente tenemos un conjunto, que este es el conjunto del casco, donde está la casa grande, y que además tiene distintas etapas, digamos, constructivas, pero que van a estar acompañadas de diversas obras de infraestructura, desde las trojes, desde las eras, un molino que va a existir desde 1594 y que se va a modificar hasta el siglo XIX. Y pues el estudiar esta parte nos va también dando un entendimiento de la configuración del espacio, cuánto tiempo duran estas obras. En cada cierto momento en cada cierto momento debe de haber modificaciones para que siga siendo sustentable, digamos, las actividades productivas de la hacienda. Y por otro lado, pues también vamos a tener el estudio de todas las herramientas, de los arados. Vamos a ver una continuidad bastante larga, prácticamente desde que llegan los españoles, se van a implementar cierto tipo de herramientas que van a tener poco, digamos, evolución a lo largo de todos estos siglos. Prácticamente muchas, digamos, las guadañas, las hachas, los azadones, pues prácticamente se integran desde el siglo XVI y hasta el siglo XIX, XX, hasta la fecha, pues van a seguir vigentes. Obviamente algunas de estas herramientas se van a combinar con algunos de los conocimientos indígenas. En este caso, pues sabemos que Michoacán fue sede de uno de las, digamos, entidades políticas más importantes de Mesoamérica, que es el Imperio Tarasco. Y pues los tarascos eran hábiles metalurgistas que ya habían desarrollado pues una industria de herramientas agrícolas, en este caso como las tarecuas, que aquí vemos un ejemplar, que no desaparecen del todo con la llegada de los españoles, pero que sí tienen modificaciones, como el hecho de que pasaron de ser de cobre a pues a hacerlas de fierro, ¿no? El estudiar las herramientas también nos lleva a estudiar las estrategias, porque por ejemplo en el caso del Virreinato de la Nueva España, estaba prohibido fundir fierro, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo las haciendas encontraban alternativas más baratas que importar las herramientas de España, porque por lo regular lo que buscaba justamente la corona era eso, que todo es exportar herramientas para que llegaran a los virreinatos, pero aquí aplicaban otro tipo de cosas muy interesantes, como el hecho de que refundían fierro, lo reutilizaban para hacer nuevas herramientas, algún objeto que hubiese quedado ya inutilizado, no lo tiraban como tal, sino que lo volvían a fundir y le volvían a dar una nueva forma para crear una nueva herramienta. Entonces vamos viendo estas estrategias que van encontrando las haciendas para poder, digamos, abastecerse de estos implementos que son necesarios para sus actividades. En el siglo XIX, pues las cosas empiezan a cambiar de manera interesante.
En 1801 la hacienda fue adquirida por el empresario más importante de Michoacán en ese tiempo, que es Isidro Huarte, el suegro de Agustín de Iturbide. Y Huarte pues empieza una serie de configuraciones dentro de la hacienda, pero que sin embargo no logra capitalizar porque en 1810 empieza la Guerra de Independencia y pues en Michoacán pues la Guerra de Independencia fue particularmente pues muy violenta, muy activa. Entonces pues Isidro Huarte se va a la Ciudad de México, deja la ciudad de Valladolid y deja la hacienda en propiedad de su hijo José Antonio Huarte, y él se encarga de la hacienda, se encarga de, digamos, mantenerla durante la Guerra de Independencia, adquiere ciertas deudas precisamente por la guerra, aunque al final, bueno, le terminó siendo beneficiado porque cuando ya Iturbide se cambia precisamente al bando de la insurgencia o genera más bien el ejército trigarante, pues precisamente la hacienda de Guadalupe sirvió como cuartel del ejército trigarante durante la toma de Valladolid. Entonces, pues una vez que Iturbide pues, se convierte en emperador de México, digamos que hay ciertos beneficios a la hacienda para que empiece a rehabilitarse, y uno de esos beneficios se ve precisamente, bueno, y esos beneficios económicos, perdón, se llegan a visualizar sobre todo en la implementación o en la renovación de la infraestructura, que había infraestructura desde el siglo XVI, XVII que no se renovaba, y con José Antonio Huarte empiezan a haber cambios drásticos, ¿no? Empieza a implementarse molinos que ya no utilizan la fuerza de la sangre, como sí sucedía anteriormente, en este caso animales o humanos, y ahora más bien se empieza a apostar por este tipo de energías que, por ejemplo, en este caso se va a crear un molino de agua que va a aprovechar todos estos ríos que pasan por la hacienda para tener un molino que esté operando pues día y noche, ¿no? Y que de hecho pues fue tan exitoso el molino que inclusive otras haciendas llevaban su trigo a moler pues a esta hacienda, ¿no? Ahora, el punto aquí es que una vez que a partir de la documentación histórica entendemos todo lo que tiene la hacienda, llega el punto de estudiar este espacio desde una perspectiva más arqueológica. En este caso, hicimos un recorrido para ver la infraestructura y, por ejemplo, encontramos mucha infraestructura que no está mencionada en los documentos históricos, en este caso los canales, acequias, las terrazas agrícolas. Por ejemplo, aquí vemos algunas terrazas que de hecho no son de época colonial, son de época prehispánica, y nos lo advierte una gran cantidad de material arqueológico de esta época presente, que hay precisamente una reutilización de ciertas obras de infraestructura que ya se habían hecho desde inclusive antes de la llegada de los españoles, pero que sin embargo los españoles al ver pues esta calidad decidieron no destruirlo. En este caso, uno de los ejemplos que más nos llamó la atención fue precisamente las acequias, que vemos pues estos grandes canales artificiales que van a movilizar una amplia cantidad de agua, que aparentemente fueron construidos desde la época prehispánica, que el estudio del paisaje, ¿no? El estudio de estos monumentos nos advierte que están acompañados de una arquitectura que no es propiamente traída de los españoles, y que además hay mucho material de la época prehispánica en estas zonas y que sin embargo no fueron destruidas, inclusive algunas de ellas siguen siendo utilizadas hoy en día para las actividades agrícolas de Tarímbaro, ¿no? Entonces vemos cómo hay ciertos elementos que también se llegan a preservar y también llegan digamos, a seguir activo, aunque algunos también llegan a sufrir ciertas modificaciones para adaptarse a las nuevas demandas, ¿no? Entonces, una vez que entendemos y recorremos justamente la hacienda, vemos que también hay otro tipo de actividades que tienen las haciendas y que rara vez se llegan a estudiar, y eso es la extracción de recursos naturales. Por lo regular, cuando se estudia la hacienda, pues nada más es, sí, cuánto trigo producía, cuánto maíz producía, pero las haciendas tenían otro tipo de actividades, sobre todo este tipo de haciendas que están en un contexto, digamos, indígena, donde la gente pues ya hacía ciertas actividades desde la época prehispánica. Entonces, por ejemplo, la hacienda de Guadalupe está sobre muchos yacimientos de cantera, y esta cantera se explotaba desde la época prehispánica y se sigue explotando en la época colonial, se sigue explotando en el siglo XIX, se sigue explotando en el siglo XX. Y pues esa cantera, la cal, porque también se encontraron yacimientos de cal, yacimientos inclusive de sal,
que eran utilizados para distintas actividades, no solamente para la cocina, sino inclusive, por ejemplo, los españoles utilizaron la sal para ponerla en el agua y para que el ganado no se deshidratara, ¿no? En ciertos casos. Entonces vemos justamente un espacio mucho más dinámico, ¿no? Entonces aquí en estos mapas que hicimos, precisamente vimos cómo funcionaba esta hacienda más allá del casco. Obviamente tenemos una zona aquí en amarillo que es la agricultura de riego. En morado tenemos lo que es la agricultura de temporal, que es una agricultura que solía tener la hacienda para sobre todo, digamos, autoabastecerse, ¿no? Darle alimento al ganado, alimentar a la propia gente que vive ahí en la hacienda, y pues otras actividades muy interesantes como es la explotación de los recursos maderables. Entonces, en este caso, la hacienda tenía muchos cerros que eran ricos en madera de encino y pino, y estos, digamos, maderas eran utilizadas en diferentes actividades. Tenemos testimonios justamente escritos que nos hablan de ciertos recursos madereros que bajaban de cerros como el Cerro Pongio, y que esa madera era la que se utilizaba para crear los arados, los yugos, etcétera. También la madera se utilizaba para crear carbón. Entonces, vemos que justamente la hacienda está aprovechando todos los recursos que tiene, no solamente son espacios deshabitados, sino que se le saca el mayor provecho para precisamente poder, digamos, autoabastecerse y depender menos pues de importación de materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos el caso de la infraestructura hidráulica, ¿no? Que vemos cómo la hacienda no solamente modificó, digamos, a través de un pleito legal que tuvieron con el pueblo de Tarímbaro y con la hacienda del colegio, tuvieron que modificar justamente el río, porque en el siglo XVII uno de los hacendados había represado el río, obviamente causó problemas con la comunidad de Tarímbaro. Entonces pues la corona española pues pidió que hubiera pues una modificación del entorno. Entonces en este caso se creó un canal artificial alterno, ¿no? En el cual iba acompañado de acueductos, iba acompañado de cajas de agua, de represas, y esto es bien interesante porque esto lo lograron hacer en solo un año. Construyeron todo ese sistema de canales que terminó aumentando las tierras de riego en un año, y esto pues en gran medida es gracias a que contaban con los recursos ahí mismo. Vuelvo a decirlo, la cantera, aquí tenemos una fotografía del yacimiento de cantera que tiene digamos, la hacienda y también pues el yacimiento de cal. Entonces pues el cal y canto pues lo podemos ver reflejado en todas estas obras de infraestructura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues por lo menos en este caso estos hacendados, mejor dicho, no tenían que comprar materia, sino que ya la tenían disponible, y que además tenían la mano de obra ahí muy importante, que en este caso son los indígenas, ¿no? El papel de los indígenas también no lo debemos de desvincular, porque obviamente ellos ya tenían una serie de conocimientos bastante avanzados respecto a la agricultura, y entonces pues ellos justamente algo que destacaba inclusive José Antonio Alzate, que es uno de los, digamos, eruditos del siglo XVIII en Michoacán, investigando precisamente la agricultura y todo esto. Él destacaba mucho cómo los indígenas tenían la capacidad de encontrar en espacios que desde la visión occidental dirían, no, pues aquí no sirve de nada, este espacio no sirve para sembrar. Pues ellos sí lograban, ¿no? Sacarle provecho a todo este espacio, y que lo vemos como en el caso de las chinampas en las zonas pantanosas, los vemos como en el sistema de terraceado. Precisamente aquí este es un terraceado que se encontró ahí cercano a la Hacienda de Guadalupe, en donde podemos ver precisamente cómo laderas que desde una visión occidental pues hubieran dicho, no, pues este terreno con tanta pendiente no sirve para la agricultura. Pues bueno, ellos lograron encontrar un sistema, porque además la terraza lo que le servía es que aprovechaba la lluvia del temporal, y el sistema constructivo de la terraza permitía que la humedad permaneciera durante más tiempo, que no hubiera un proceso erosivo. Al contrario, digamos que limitaba los procesos erosivos para beneficiar pues una producción, ¿no? Y esto justamente los hacendados no lo desaparecieron. Estas razas
muy seguramente son de época prehispánica, no se desaparecen, las siguen utilizando los hacendados y hasta la fecha las siguen utilizando. La misma gente le sigue viendo utilidad. Por ejemplo, aquí ya este dueño de este predio ya le empezó a poner aguacate, ¿no? Entonces, es muy interesante y podemos ver cómo precisamente la mano a lo mejor la podemos ver en las propias obras, en algunos de los acueductos llegamos a ver algunos elementos muy interesantes, como este tablero de un juego purépecha de nombre Cuilichanacua, estos petrograbados con símbolos, digamos, alusivos a la época prehispánica. Y también es muy interesante porque en estos recorridos que hicimos sobre, digamos, los asentamientos humanos, nos dimos cuenta de otro tipo de actividades que no vemos en las fuentes históricas, pero que sí se ve en el registro arqueológico, que en este caso es otras actividades más de la vida cotidiana, como por ejemplo la elaboración de cerámica, ¿no? De vajilla. Aquí encontramos imitaciones de la cerámica mayólica. Esto no es como tal la mayólica poblana, que se volvió, digamos, muy famosa en el siglo XVIII, sino que son imitaciones locales que se hacen en estos espacios. Y es muy interesante porque también en la hacienda fuimos encontrando algunos espacios como hornos de barro, donde se hacían, por ejemplo, moldes de piloncillo, que seguramente no eran utilizados para esta hacienda, porque esta hacienda no tenía, digamos, producción de azúcar, pero que a lo mejor sí las vendían probablemente a otras haciendas que sí tenían producción, digamos, azucarera. Entonces vemos que hay una circulación de conocimiento muchísimo más amplio de lo que en apariencia se ve, ¿no? Y entonces aquí es una comparativa de cómo también la hacienda reutiliza espacios. Todos estos puntitos rojos son los espacios de la época prehispánica, son asentamientos de la época prehispánica en donde se han encontrado infraestructura para la producción, y los espacios azules son los espacios reutilizados durante la época virreinal y durante el siglo XIX. Entonces podemos ver que hay digamos, un recorrido del conocimiento desde la época prehispánica que no se desecha en estas temporalidades y que sigue vigente, ¿no? Aquí vemos ya un plano mejor de cómo se desarrollan ciertas actividades. Ya podemos ver la infraestructura presente, podemos ver los molinos, que también hay muchos molinos trojes, digamos, que mantienen esta estructura de la época prehispánica y que se encuentran dispersos en diferentes áreas, y que esto nos habla también muy interesante, ¿no? Por ejemplo, algo que nos llamaba la atención era por qué en la zona del casco, digamos que el granero del trigo era mucho más grande que del maíz, porque pues justamente la producción de trigo se concentraba principalmente en la zona de riego, perdón, mientras que el maíz estaba distribuido más en el territorio, y justamente en esta distribución fuimos encontrando restos de graneros o trojes, lo cual nos dice que tenía precisamente una distribución mucho más dispersa, ¿no? Podemos ver aquí justamente también parte, ¿no? de la comparativa regional, perdón. Aquí vemos el Valle de Tarímbaro, que aquí tuvo pues varias haciendas. Aquí estuvo la hacienda de Guadalupe, y varias haciendas que estuvieron aquí, digamos, en competencia, y algunas eran muchísimo más grandes, sobre todo las de esta zona donde hubo una antigua laguna y donde obviamente las tierras de riego eran mucho más grandes que las que tuvo la propia Hacienda de Guadalupe. Esto es muy interesante porque a pesar de que la Hacienda de Guadalupe tuvo, digamos, una desventaja en cuanto a cantidad de tierras de riego, eso no la limitó a terminar, digamos, invirtiendo en otros campos como la ganadería, o inclusive en esto que les decía, que era la extracción de ciertos recursos. Ellos tenían cantera, ellos tenían sal, tenían cal. Estas haciendas de acá no lo tenían. Entonces pues esta hacienda se encargaba de venderle lo que le faltaba a esta hacienda, y esto pasa sobre todo en el siglo XIX. Vemos un momento donde hay un gran flujo de mercancías entre distintas haciendas, no solamente aquí a nivel microrregional, sino también macrorregional. También se enviaban cosas a Guanajuato, también las del Bajío mandaban cosas. Entonces eso es muy interesante porque a partir de que Nueva España se independiza y se forma México, empieza a ser una constante el flujo, ¿no? Tanto de conocimientos, el flujo de materias, y que también, pues obviamente se empiezan a ver otros centros productores. Por ejemplo, en el caso de Cualcomán, que empieza ya ahora sí a extraer fierro,
y que este fierro pues era mandado a estas haciendas para que ya empezaran a elaborar herramientas de manera local, ¿no? Ya prácticamente romper con la importación de productos, y esto de hecho se hace en ley en 1828, ¿no? Entonces, en una comparativa muy interesante, vemos que la Hacienda de Guadalupe pues no es un caso aislado, va muy a la par, sobre todo de lo que pasa en el Bajío. Algunas zonas del país sí se llegan a ver un poco más reducidas en esta visión de la inversión de la infraestructura, por ejemplo, el sur de México, pero en gran medida, como ya lo han dicho algunos autores, se debe a que pues en estas zonas había todavía mano de obra muy barata, muy competente, y que pues a lo mejor a esos hacendados les salía más barato pagar esta mano de obra barata en lugar de invertir en gran infraestructura. Sin embargo, vemos que las zonas que más empiezan a desarrollar en este campo, en este rubro, pues es justamente el Bajío, en gran parte del Altiplano Central y justamente Jalisco, que también van a estar muy ligados a lo que pasa con los centros mineros, ¿no? Entonces los centros mineros van a ser grandes patrocinadores para que estas haciendas sean productivas, para que precisamente produzcan alimentos que lleguen a estos lugares, alimenten a los mineros, entonces empiezan a generar redes muchísimo más amplias, ¿no? Entonces, podemos decir que va a la par de un desarrollo tecnológico, eh, y esto pues obviamente nos sirve para aquellos que nos interesa mucho estudiar Michoacán, muy interesante, porque a pesar de que Michoacán estaba en medio de tres zonas muy competitivas económicamente, que es el Bajío, Altiplano Central, donde está la Ciudad de México, y la zona de Jalisco, donde está Guadalajara, pues estas haciendas se encontraban, digamos, a través de la reconfiguración, a través de las estrategias de producción y de la tecnología, vías o alternativas para poder insertarse en este mercado y darle pues un mayor dinamismo a su producción, y no solamente quedarse en un solo rubro o estancadas, ¿no? Entonces, pues con eso yo finalizaría mi ponencia, y espero que me haya acoplado al tiempo. Muchas gracias, Dante. Bueno, pasamos a la parte de preguntas, por si alguien del auditorio como tal quiere hacer preguntas. Bueno, creo que al parecer, no. Del lado de Facebook, igual no tenemos preguntas, pero me pareció bastante interesante tu exposición, algo bastante detallado con respecto a como tú dices, quien quiere investigar todavía más sobre esta zona y sobre todo esa mezcla de historia con arqueología, creo que es algo muy, muy importante el cómo lo vemos. Pues bien, vamos a pasar a Gracias. nuestra siguiente exposición, por favor. Hola, buenas tardes. Creo que sí me ven y sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Ok, voy a mover esta barrita. Listo. Bueno, yo soy Cristina Siqueiros. Soy estudiante actualmente del posgrado de Filosofía de la Ciencia en el área de Historia de la Ciencia. Estoy haciendo mi doctorado. Me enfoco en la historia de la astronomía mexicana en el siglo XX. El tema de mi investigación es la historia del Observatorio de San Pedro Mártir. Y bueno, les vengo a
presentar como los avances de la investigación que llevo para mi tesis. El título hasta ahora es Discontinuidades y continuidades en el proceso de concepción, construcción y creación del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. Bueno, para empezar, pues, un poco de antecedente, les voy a empezar. Ay, no se está queriendo. Ya, perdón. Pues yo abordo esta investigación abriendo la pregunta de inicialmente por qué construir un nuevo observatorio, ¿no? ¿Cuáles fueron las necesidades astronómicas, políticas o de ubicación que necesitaron? Entonces, primero estuvo el Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya, instalado en 1882. Fue instalado en Chapultepec en 1878, pero 5 años después se movió al exarzobispado de Tacubaya. Ahí permaneció durante varias décadas y como su historia atraviesa la Revolución Mexicana y otras cuestiones de contexto político y económico que acabaron afectando un poco el desarrollo de este observatorio. Al principio pertenecía al Ministerio de Fomento y en 1929 pasó a formar parte de la Universidad Nacional de México. Durante este periodo, desde que iniciaron las actividades en este observatorio, lo primero que se hacía o lo principal era la astronomía de posición, es decir, la medición precisa de los distintos objetos astronómicos para poder predecir y entender cómo eran sus movimientos, ¿no? Por haber atravesado por este contexto duro, se quedó un poco dentro de estas actividades durante la primera mitad del siglo XX. No pudieron adquirir nuevos instrumentos, el personal pues siempre fue algo bajo y bueno, así permaneció durante estas primeras décadas. Después, en 1942, el político y astrónomo aficionado Luis Enrique Erro quiso traer a México esta nueva astrofísica que se estaba haciendo en el resto del mundo desde finales del siglo pasado, y con esto fundó el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla en Puebla. Lo abrió con un telescopio cámara Schmidt que era bastante novedoso en ese periodo. Y bueno, con Erro estuvo a su lado Guillermo Haro desde la construcción de Tonantzintla. Estuvieron juntos. Haro era otro astrónomo aficionado que había estudiado para abogado y también filosofía. Y después de la inauguración de Tonantzintla viajó a Harvard a realizar estudios y trabajos astronómicos en este observatorio al lado de distintos astrónomos estadounidenses. A su regreso, por diferencias con Erro, dejó el observatorio de Tonantzintla y se mudó de vuelta a la Ciudad de México y se integró al Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya. A partir de 1949 empezó a ser director de este observatorio de Tacubaya y un año después Erro le ofreció la dirección del observatorio de Tonantzintla, por lo que para 1950 Guillermo Haro ya era director de ambos observatorios al mismo tiempo. Como les comento, el observatorio de Tacubaya estaba como en una cuestión de estancamiento por los instrumentos antiguos que tenía, no había renovado y la posición de este observatorio pues ya estaba dentro de la Ciudad de México, por lo cual la contaminación atmosférica y la contaminación lumínica pues ya no permitía hacer ninguna clase de observación. Desde entonces Guillermo Haro quiso establecer un nuevo observatorio para la universidad. O bueno, no un nuevo, sino trasladar este de Tacubaya a un mejor sitio. No encontró apoyos y lo que hizo fue trasladar los instrumentos principales de Tacubaya a terrenos colindantes de Tonantzintla, teniendo así ya ambos observatorios compartiendo el mismo terreno, ¿no? Era director de ambos, los juntó y así empezó a trabajar
a partir de 1951, y también durante este periodo se creó la ciudad universitaria en la UNAM y las oficinas de Tacubaya se movieron dentro de la UNAM a la Torre de Ciencias de ese periodo. Estaba en las islas. Entonces, para los 50 y más y para los 50, pues Aro contaba con el telescopio Cámara Schmidt y el telescopio usado para el proyecto de Carta del Cielo finales del siglo XIX, que era para fotografiar y mapear todo el cielo entre más de 18 países, 18 ubicaciones y 18 telescopios. Bueno, tenemos ese telescopio que se usó para ese proyecto. Tenía la cámara Schmidt de Tonantzintla, y durante este periodo Aro se dedicó a adquirir un nuevo telescopio para la parte de la UNAM, que es este que tenemos aquí al lado. Ay, es un telescopio de 40 pulgadas de diámetro, reflector, foco Cassegrain. Este era bastante nuevo, fue instalado en 1961. Entonces, para principios de los 60, pues ya Tonantzintla tenía este par de telescopios, bastantes instrumentos auxiliares, etcétera. Pero al final, pues Tonantzintla, la ubicación de este pueblo ya no fue óptima para las observaciones. Otra vez Tonantzintla empezó a crecer, su contaminación lumínica empezó a llegar y afectar a los telescopios, y además cabe mencionar que ni el observatorio de Tacubaya ni el observatorio de Tonantzintla fueron hechos con estudios serios astronómicos para ver sus condiciones iniciales para hacer buenas observaciones, ¿no? Fueron más como cuestiones políticas por las que se decidieron estos sitios. Por lo tanto, en los 60 ya el cielo de Tonantzintla no era suficiente a pesar de tener estos dos instrumentos, y eso es lo que pues impulsó a Aro y a los demás astrónomos mexicanos a querer buscar un nuevo sitio donde estudiaran minuciosamente el lugar, qué tan buena vista o no tenían, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de 1966 inician con estos planes y proyectos nuevos para desarrollar un nuevo observatorio. Se hacen distintas estrategias para empezar, pues, elegir el lugar en sí, ¿no? Un nuevo sitio. Se apoyaron en distintas imágenes satelitales que para ese entonces eran muy nuevas, esto de enviar los satélites meteorológicos para fotografiar todo el globo terráqueo y sus condiciones climáticas. Empezaron a usar estas imágenes y así empezaron a rastrear y encontraron que pues la Sierra de San Pedro Mártir era uno de los lugares más oscuros del país y se acercan mucho a los lugares más oscuros del mundo, ¿no? Entonces, empezaron a hacer expediciones a este sitio de la Sierra de San Pedro Mártir, que se encuentra en Ensenada, Baja California, y pues empezaron a estudiar el zinc, se dice, que es estas condiciones de observación, que sean buenas observaciones, hacen distintas maneras, llevan telescopios y hacen distintas mediciones, ¿no? Y empezaron las primeras infraestructuras para el sitio, como crear una cabaña donde habitaran pues los astrónomos que iban a hacer las mediciones y los primeros trabajadores, y también pues construir una brecha para acceder al sitio. No había brecha y pues es una altura que en Ensenada está a 0 metros y este sitio está a 2.800 metros. Entonces, hacer brechas sí era bastante importante y caro. Luego, por otro lado, las estrategias para construir este sitio, pues estaban los instrumentos, ¿no? Que iban a instalar. Hubo muchos proyectos de telescopios de cómo vestir este nuevo observatorio. El primero fue el obvio de trasladar un metro, el telescopio nuevo de 40 pulgadas, y la cámara Schmidt la querían trasladar al observatorio nuevo. Y
También empezaron a ver la posibilidad de que un astrónomo estadounidense que colaboraba muy cercanamente con ellos ofreció un telescopio fotométrico de 1.5 metros para colocarlo ahí, y también en el laboratorio de óptica del observatorio en la UNAM empezó a pulir un espejo de 84 centímetros para hacer un telescopio y también instalarlo ahí, ¿no? Entonces, como les comento, estaban muy estrechamente relacionados con los astrónomos americanos de Estados Unidos, y uno de ellos fue Harold Johnson, quien diseñó este telescopio de 1.5 metros. Él en ese momento estaba trabajando en el Lunar and Planetary Laboratory de la Universidad de Arizona, y pues la Universidad de Arizona y este Lunar Planetary Laboratory se interesaron en este nuevo sitio. Ellos también querían colaborar y pues ponerse en estos en este nuevo observatorio. Por ejemplo, hicieron un convenio para construir entre la Universidad de Arizona y la UNAM un nuevo telescopio de alta resolución de 61 pulgadas. Hicieron distintos convenios de cómo iban a trabajar. La Universidad de Arizona ponía una cosa, los mexicanos otra, y así, ¿no? Por otro lado, pues Aaron empezó a buscar financiamientos. Se necesitaba muchísimo dinero para poder hacer un proyecto de este tamaño. Primero negoció con la UNAM, con el rector Javier Barros Sierra. Logró que le diera una cierta cantidad de dinero. Después vino la búsqueda de apoyos a nivel gubernamental en Baja California y pues a nivel nacional. Aro fue a hablar hasta con el presidente de la República de ese entonces, pues para pedir apoyos, ¿no?, económicos y de otras índoles. Y también pues recibieron bastante apoyo internacional, por ejemplo, de esta Universidad de Arizona, ¿no?, que empezaron a aportar con distintas cosas. Sin embargo, el Observatorio Astronómico Nacional se volvió Instituto de Astronomía de la UNAM en 1967. Entonces, pues institucionalmente cambió, y además en 1968 Aro dejó la dirección de este nuevo instituto, y a finales de este año Arcadio Poveda quedó como nuevo director. Entre Arcadio Poveda y Guillermo Aro al final hubo una gran disputa, lo cual llevó a Arcadio Poveda a retirar por completo a Aro de este proyecto de San Pedro Mártir, y Arcadio Poveda tomó la batuta completamente en sus manos. Por lo que es central esta cuestión en mi investigación, porque esta disputa generó distintas rivalidades entre ellos, generó muchos rompimientos dentro de los planes, generó también nuevos planes. Una de mis preguntas fundamentales es pues si hubo una fragmentación de esfuerzos, si hubo consecuencias negativas o positivas y cuáles fueron estas. Por ejemplo, con este rompimiento, Aro continuó siendo director del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, como les digo, había juntado los dos. Y esta parte del Observatorio Astrofísico pertenecía a la Secretaría de Educación Pública, y a través de esto, lo que hizo Aro inmediatamente después de dejar el Instituto de Astronomía recién instaurado, fue empezar a buscar hacer un nuevo instituto con este observatorio, y así creó el INAO, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Entonces, no sé si al haber dos institutos y este nuevo instituto iba a crear un nuevo observatorio en Sonora, en Cananea, no sé si esto pues fragmenta como estos apoyos económicos que un país pueda ceder, ¿no? Pero también a la vez pues tenemos ya 2 observatorios, 2 telescopios, etcétera. Bueno, por ahí va. Pero bueno, sin embargo, ya que Poveda toma la dirección, pues el proceso de construcción y consolidación de este observatorio continuó. Del lugar en sí, pues siguió
creando más infraestructura, más cabañas para habitar a los astrónomos, a los trabajadores, técnicos, electrónicos, etcétera, toda la gente que participa en esto. El Parque Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir se le cedió a la UNAM para proteger el cielo cercano. De los instrumentos de los proyectos de telescopios cambiaron muchos y muchísimos proyectos. Lo primero que nos sucedió fue trasladar la cámara Schmidt y el telescopio de 40 pulgadas acá, porque al final salía más caro, ¿no? El puro traslado. Entonces lo que hizo Arcadio Poveda es iniciar un nuevo proyecto de construir un telescopio de 2.1 metros para este nuevo observatorio. Lo construyó al lado de el ingeniero José de Lerrán y continuó con el telescopio de Harold Johnson de 1.5 metros y con este telescopio de 84 centímetros cuyo espejo fue pulido en el observatorio. Estos dos instrumentos sí continuaron y pues los convenios con Arizona fueron cambiando también. El financiamiento continuó recibiendo del Instituto de Astronomía por parte de la UNAM con el rector Soberón y pues internacional también. Poveda continuó buscando colaboraciones internacionales, ¿no? Entonces este proceso de construcción y consolidación a partir del 69 hasta el 79, que es cuando se inaugura, pues desde el 71 se instalaron los telescopios de 1.5, que es este, y de 84 centímetros de diámetro. Con esto se empezó a operar el observatorio desde 1971. Se empezó, como les comento, a dar mucha mayor infraestructura, organización, más personal, etcétera, durante estos años. En 1974 es cuando empieza el proyecto de un nuevo telescopio de 2 metros. Aquí están los diseños, aquí está la construcción del edificio para colocar el telescopio, aquí está el telescopio, este es Arcadio Poveda. Y bueno, en 1979 terminan con la construcción de este nuevo telescopio y para instalarlo, pues aprovecharon para hacer la inauguración oficial de este nuevo Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. Y pues es todo por ahora. Gracias. No sé si tengan preguntas. Creo que al parecer del lado de Facebook no tenemos preguntas y si el auditorio quiere decir hacer alguna pregunta. Creo que al Yo parecer no, quisiera pero preguntarle algo a la exponente. Actualmente, ¿qué proyectos internacionales tiene San Pedro Mártir? Actualmente tiene, lo último que le han instalado son unos telescopios tipo robóticos que se operan desde distintos sitios, ya no hay que estar ahí. Tienen el TAUS 1, 2 y 3, así se llaman estos telescopios. Tienen otro, no recuerdo su nombre, pero es para buscar exoplanetas. También lo tienen instalado en una nueva zona. También tienen en construcción un proyecto también con la Universidad de Arizona hasta el día de hoy para colocar un telescopio de 6.5 metros. Tienen en construcción el espejo en la Universidad de Arizona y pues se espera que en algún futuro se pueda hacer. Estos proyectos toman muchísimo tiempo por la dificultad y pues por lo costoso, ¿no? Pero están en esas, están tratando de instalar. Y los telescopios de 2.1 metros y de 1.5 metros y el de 84 siguen funcionando, lo siguen utilizando para hacer fotometría y demás tipo de astronomía. Todavía, de hecho, se considera que el telescopio de 2.1 metros se considera un telescopio clásico, por no decir antiguo, pero que sigue en operación perfectamente. De radiotelescopio no tienen
planeado algo allí? Ah, sí, ese es el de 6.5 metros, me parece, que quieren instalar. O si no es el de 6.5 metros, sé que sí hay un proyecto para poner un radiotelescopio. Uno de los planes que tenía Guillermo Aro antes de dejar la dirección fue instalar un radiotelescopio. Se iba a Bueno, de juntar hecho, con allí el en Instituto de Tonantzintla se Física. quedó el Sí, esqueleto que uno de 8 tenían de uno, metros. ¿verdad? Sí, así es, se quedó ahí en la antena, ¿no? Sí, y también había proyectos con la Universidad de Colorado y Francia para poner otro más pequeño de 3.5. Sí, sí ha habido bastante como hincapié en hacer esto, pero no ha sucedido todavía. Sí, bueno. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que hay un chat. Ah, gracias. Bueno, creo que al parecer no. Bueno, entonces, eh, a mí me parece un tema bastante igual interesante todo esto de los telescopios con respecto a la evolución que ha tenido hoy más en el país. Uno pensaría que por el tiempo que llevamos es algo nuevo, pero realmente no, es algo que lleva años y años y años. Y es muy interesante saber todo este tipo de evolución que ha tenido justamente la astronomía mexicana. Bueno, entonces como tal, si no hay otra, no hay otra pregunta, entonces damos seguido a lo que tiene como tal, eh, pues la exposición. Gracias. Sí, Bruno, me toca a mí, se une el programa. Ah, Pero perfecto. si no quiere, Es bueno, como, no hablo no, nada, no no, hay claro, problema. no, una disculpa. Bueno, seguimos con usted, profesor, y le dejo como tal el micrófono y la cámara. Ya puedo compartir, ¿verdad? Sí, Gracias. Un momento. Allí estamos ya, ¿verdad? Hola, Sí, ya hola. se ve. sí, ya se ve. Déjame ver, espérame. Es que estoy. A ver, un momentito, porque parece que tengo una falla aquí. Déjame cerrar otra cosa que me está estorbando. Y ahora sí. A ver si. Este es PDF, seguramente por eso tengo ahorita la dificultad de la proyección. Ahí va, ¿eh? Bien, hola, buenas tardes. Agradezco a la Asociación Interdisciplinaria de Estudios para la Historia de México porque nos haya nuevamente invitado a compartir todas estas ideas. Creo que ahora sí ya, ¿verdad? Ya se ve. Sí, ya se ve.
Muy bien, entonces en este cuarto congreso, que hemos también participado en algunos anteriores, hoy nos dimos a la tarea de una nueva investigación, un complemento de los estudios que realicé para mi tesis, que uno de mis asesores, bueno, mi asesor principal, ese fue el doctor Rodrigo Vega, a quien le agradezco ampliamente por todo su apoyo. Y bueno, ahora vamos a hablar de qué sucedió en el siglo XVIII. Uno de los problemas que había era la longitud. Y ustedes dirán, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, la navegación era tradicionalmente con ciertos problemas porque no se sabía qué tiempo había a bordo. Simplemente se veía el horizonte y a veces lo que se veía en el horizonte no estaba en el horizonte. Por un fenómeno de refracción, el sol, la luna o algunas estrellas aparecían abajo y había que hacer un cálculo para quitar esos pequeños errores en el que si se equivocaban por 2 minutos era el equivalente a 10 millas náuticas, 10 millas. Y eso originaba que llegaran antes a la costa, lo cual indicaba que se podían estrellar o no alcanzar la costa en un tiempo debido y que además estaban a expensas de la lucha contra los corsarios, piratas, filibusteros y demás que recorrían esas zonas, que además se ampliaron. Y tal vez una de las cuestiones es que se movían solamente en un paralelo, en una vía recta, vamos a decirlo, y no cambiaban los rumbos porque no sabían las aguas o a lo cual se enfrentarían, qué niveles de aguas, qué cambios climatológicos y las nubes que además no les permitían definir en dónde se ubicaba. Entonces era prácticamente una experiencia, a veces navegar a ciegas, podríamos decirlo, pero aún con todo eso alcanzaban la costa de los nuevos territorios del Imperio Español y del Imperio, bueno, de los diversos reinos francés, Portugal y del Imperio Británico. Con todo ello se hicieron una grande cantidad de navíos que se diversificaron en naos o goletas o grandes cargamentos que llevaban, como la nao de China que venía hacia las Indias, que iba y venía 2 veces al año simplemente, y algunos otros bergantines o navíos de menor tonelaje que permitían, claro, también llegar, pero pues no era lo mismo que viajar en estas carabelas como las que trajo Colón, con una gran cantidad de hombres y de cargamentos. Los instrumentos que utilizaban pues eran principalmente el compás, el astrolabio, lo que era medir la latitud o la altura del sol y de la luna, para que pudieran de alguna manera guiarse en qué tanto les faltaba o lo que habían recorrido. Pero todavía no podían calcular la longitud. La latitud, pues no había tanto problema. Se habían hecho divisiones como la de Mercator ahí por el siglo XVI, donde se establecía una división del hemisferio norte hacia el Ecuador de 0 a 90 grados positivos y de 0 a menos 90 grados en el sentido austral. Por ello, pues no había esa problemática, los paralelos eran fijos, pero el cambio venía en la longitud. Se dividió y ya para el siglo XVII se conserva que todavía antes de que Copérnico emitiera sus famosos teoremas y sus famosas ideas heliocéntricas y de que la Tierra era redonda, los marinos ya la intuían y dividieron al globo terráqueo en 360 grados, en el que cada 15 grados representaba 1 hora de cambio del astro rey del Sol, y la luna se movía cada 2 horas en el firmamento, y eso permitía de alguna manera poder saber no exactamente dónde se encontraban, pero se daban una idea. Y los mapas que se crearon en aquel momento, pues se les llamaba portulanos desde la Edad Media prácticamente, y cada que salían los marinos enriquecían
con sus experiencias acerca de los nuevos puertos, las aguas, las cuestiones climatológicas, y construían de alguna manera también de cierto modo empírico cómo se encontraba la luna y las estrellas guías, que era la estrella polar principalmente, pero no podía ser lo mismo utilizarla, ya que al pasar el Ecuador y dirigirse hacia la zona austral, la estrella polar ya no se veía. Entonces habría que recurrir a otras constelaciones, tales como la Cruz del Sur, que después se empleó en los grandes viajes de navegación intercontinental con Magallanes y algunos otros que así lo hicieron. Y aquí tenemos, miren, la división, de alguna manera somera, de lo que eran los portulados, las cartas de navegación que se iban ampliando en cada uno de esos viajes, donde se hablaba incluso de los vientos marítimos que les permitían navegar. Así como había una serie de un mapa terrestre, también había mapas celestes, como en el caso de ciertas constelaciones. Aquí tenemos una alusiva a esto de las navegaciones, el navío Argos, que estaba en el hemisferio austral. Entonces, lo que servía de base era guiarse por la altura de la luna y la distancia que se encontraba con respecto a ciertas estrellas. Para ello se crearon efemérides, tablas náuticas, mejor conocidas como almanaques, donde se determinaba a qué altura, a qué día de semana, mes y del año se encontraba el sol al mediodía en un cierto lugar, se medía la altura del lugar y ya se sabía pues más o menos a dónde estaba. Lo mismo ocurría en la noche con la luna. Sin embargo, era muy complicado. Había que tener casi todos estos instrumentos que a lo largo de la época se fueron enriqueciendo, desde la brújula magnética, el compás marino, por así decirlo. Sin embargo, los mismos marinos le tenían miedo a esta aguja imantada que se movía, quién sabe por qué fuerza extraña, oculta o sobrenatural, y por lo cual mejor crearon una aguja que representaba la altura o la sombra del sol mediante una especie de gnomón pequeño que se utilizaba para ello. Pero lo más importante era medir la altura a través de estas famosas ballestas, de los astrolabios, de los sextantes, y medir el tiempo que se corría de un meridiano a otro a través de estos primitivos relojes solares. Pero cada vez se fue complicando el uso de los instrumentos náuticos. Vean, aquí ya hay una brújula magnética donde además nos sirve para medir la altura del sol o de la luna, dependiendo de dónde se encontrara. Y hubo reyes preocupados por esto. Enrique el Navegante, él decidió por sí mismo, que le gustaba la navegación, emprender esta cuestión de resolver el problema de la longitud y se fue a las zonas australes. Y bueno, aquí tenemos algunos otros artilugios que se usaban, que era una corredera de barquilla que medía la profundidad del mar. Me voy a ir más rápido para no tardarme tanto. Aquí están las ballestas que medían la altitud del sol, la luna. Y bueno, otras cosas que surgieron, pues era lo que había en el momento, que era el polvo simpático, que era una solución de azufre en la cual se curaban las heridas por las armas. Entonces se procedió a llevarse, eso fue una idea, claro, quién sabe si realmente lo hicieron, poner un perro en un navío que estaba herido y todos los días, a mediodía, se le curaba de alguna manera con esta solución, y dependiendo de los aullidos o ladridos o de los quejidos del perro, determinaban la hora. La división, entonces, ya había comentado hace un instante, Mercator ya la había hecho en estos paralelos y meridianos con los cuales se podían hacer los mapas, y estos mapas servían para poder de alguna manera hacer las rutas marítimas, que cada vez eran más precisas, pero no se podía resolver el problema de la longitud. Asimismo, también
El mapa que servía en la noche eran las estrellas, las constelaciones, guías. Por ejemplo, la Ursa Menor y la estrella polar lo eran tal, y en el hemisferio austral la Cruz del Sur. Se crearon entonces también almanaques náuticos donde se indicaba las fechas en la que la luna estaba a una cierta altura o el sol, y además, como también no eran tan precisos, se hicieron algunas, no sé si ahora está mejor, algunas tablas donde se incluían también la observación de los tránsitos o ocultaciones de los satélites de Júpiter, pero pues en un avión, con un telescopio, era verdaderamente complicado, crean, yo ya lo he hecho y no es tan fácil. Entonces las academias de ciencia empezaron a proliferar en resolver estas cuestiones. En 1667 se establece el Observatorio de París, y de allí también el meridiano de origen, para poder definir a partir de tener un punto de referencia. De allí hacia llevar un reloj en el barco y saber cuál era la distancia por la hora. En 1675, por fin, se crea en el ámbito inglés el Observatorio Real de Greenwich por el rey Carlos II de Inglaterra. El rey Carlos III de España, por cierto, era muy aficionado a los relojes, tenía hasta un taller de relojería en su propio palacio. Pero a medida que se hicieron los desarrollos tecnológicos de los relojes, como vemos aquí, también se hicieron los desarrollos tecnológicos de los telescopios, las nuevas lentes, los nuevos telescopios y las nuevas brújulas marinas en el siglo XVIII fueron de alguna manera utilizadas y recomendadas también por Halley, sobre todo la cuestión de la altura de la luna para poder determinar la longitud. Uno de los problemas básicos era el reloj de péndulo, que variaba su tiempo cuando pasaba el hemisferio sur. Eso lo había dicho Newton. Algunos relojes que se empezaron a utilizar pues servían de forma de conocer el tiempo. Pero lo que más también se hizo posible gracias al cálculo de la longitud, bueno, a la búsqueda de calcular la longitud, fue las observaciones de los tránsitos de Venus, que en el siglo XVIII fueron 12, 1761, 1769, realizadas por este abate Jean-Baptiste Chappe d'Auteroche, que vino a México. Bueno, en 1761 viajó a Rusia, donde hizo la primera observación del tránsito de Venus para él en su vida, y la segunda 8 años después, que tuvo lugar en México, en San José, California, donde ya llevaba relojes. Ahí los vemos de alguna manera. Y lamentablemente Jean-Baptiste Chappe d'Auteroche, de los 26 integrantes de la comisión, 19 murieron, incluyendo al mismo abate. Otro personaje que también ayudó en la solución de esta problemática del cálculo de la longitud mediante el uso de relojes, porque ya Chappe d'Auteroche llevó uno francés, fue el inglés James Cook, que viajó hasta la isla de Tahití para observar el mismo fenómeno del tránsito de Venus por el disco del Sol. Aquí lo vemos, el reloj que usó. Miren, uno de los relojes, porque también llevó el otro, el K1, que ahorita vamos a ver. Con eso hizo las observaciones. Cook hizo 4 viajes y también pues realizó toda una serie de registros de la flora, la fauna de los lugareños. Aquí está Jean-Baptiste Chappe d'Auteroche, quien, junto con todas las observaciones que se hicieron por los franceses e ingleses y los alemanes en esa época, se pudo saber por fin cuál era la distancia Tierra-Sol. Pero eso ya lo habían hecho años antes, desde el siglo XVII, en 1672, una oposición del planeta Marte permitió que se hiciera desde el Observatorio de París y en América una serie de cálculos para poder definir la distancia Tierra-Sol. Los cuadrantes permitieron también prever qué fenómenos astronómicos ocurrían, y las tablas náuticas servían para eso, para poder definir cuándo iban a ocurrir esos fenómenos. Cuando se crea el Observatorio Astronómico de Madrid en 1790, Carlos III, pues lo hace con el fin de
duplicar el trabajo que habían hecho los franceses de un catálogo de estrellas, generar tablas o almanaques náuticos, y ya con los nuevos registros que se habían obtenido por parte de las observaciones, no solo del tránsito de Venus, que fueron en una comisión aquí en América, sino de otras operaciones internacionales que tuvieron lugar en 1735, donde también se trató sobre si la Tierra era redonda y se encontró que estaba achatada por los polos, por estos dos grandes personajes, Jorge, Juan y Antonio de Ulloa. Antonio de Ulloa, por cierto, fue capturado por los piratas, no pudo llevar la información, se quedó en la Gran Bretaña, fue incorporado a la Academia Británica de Ciencias y después se llevó a unos marinos que construían los barcos para que lo hicieran en la parte española. Es algunas cuestiones alusivas a esta observación que se hizo en Quito, Ecuador. Se crearon nuevas formas o recomendaciones manuales para navegar. Y pues la astronomía se desarrolló, ya les decía, no solo en los telescopios, sino también gracias a los relojes que creó este personaje, John Harrison, quien en 1714 el Comité de la Longitud, un comité creado por los británicos, decidió resolver por fin ese problema de cálculo de longitud y le pidió a este carpintero, que por cierto se dedicó a hacer relojes, construyera algunos relojes y le iban a dar 20,000 libras de premio. Solamente le dieron 10,000 en vida y ya cuando falleció se lo dieron a su hijo. Y aquí están algunos de los relojes que hizo el Harrison 1, 2, 3 y allí el quinto, Harrison 5, que es el que se llevó para la observación del tránsito de Venus. Uno muy parecido también que se llamó el K1 por Kendall, que un marino, elegido por los británicos para poder realizar estos relojes, pues son los que llevaron. Y aquí está el de Berghoff, que es otro que se desarrolló en unos años después, en 1787. Ya voy a acabar, ¿eh? Ya. Ahora sí me fui rápido, doctor, para que no me regañen. Después se crearon estos cronómetros marinos que estaban montados sobre estos anillos cardánicos que permiten si el barco está moviéndose, el reloj permanezca estático. Y de esta manera, pues los españoles tomaron una cierta adelanto. Las brújulas se mejoraron y también la relojería creó robots, bueno, esta serie de autómatas que ya existían, en particular desde la época de los griegos, servía dos bebidas, este mecanismo conocido como el anticitera, que después se le señaló que fue Arquímedes. El constructor pues podía determinar la posición del Sol y la Luna. Este es un otro autónoma que se hizo en el siglo XVI de un monje que oraba y que se movía. Otros más que se desarrollaron por un personaje suizo llamado Pierre Jacques II, que fueron esos tres autómatas. Uno pintaba, otro dibujaba, y uno escribía, otro pintaba y otro tocaba el piano. Aquí están toda su complejidad y ya voy a acabar, me faltan 3 transparencias. Otros desarrollos que se hicieron por los relojes también, está este pato de Vaucanson que le daban de comer y hacía del baño, y el que está abajo pues era un flautista, uno que tocaba el tambor y un ganso que emitía sonidos, así como este otro que se llama el papamoscas, puesto en la Catedral de Burgos, que sonaba la campana. Y se creó después un autómata llamado el Turco que jugaba ajedrez, le ganó a Napoleón, por cierto, pero después este autómata se quemó en un incendio y después se interpretó que había una persona adentro. Pero para quienes les gustan de las mujeres, Jeanne Barret fue la primera mujer en circunnavegar el mundo en el siglo XVIII. Por su amor a la botánica, esta aventurera francesa descubrió más de 6,000 especies de plantas en una expedición, pero lo hizo vestida de hombre ante la prohibición de embarcar mujeres en esa época. Muchas gracias.
Bastante interesante la exposición. Bueno, ¿alguien del auditorio le gustaría hacer preguntas? Sí, buenas tardes. Excelente exposición, maestro Martínez. La verdad es que nos revela muchos aspectos de los que tienen que ver con en la comprensión, sobre todo de la tierra en esta totalidad. Mi pregunta es, ¿cómo se resolvieron? Porque el tema es los problemas de los cálculos de la navegación. Y estos problemas a los que se enfrentaban estos científicos, los podemos llamar así en ese momento, ¿cómo afectaron la comprensión del mundo? Por ejemplo, ¿cómo afectaron la comprensión de los territorios de América, que ya era un territorio conocido, que ya estaba mapeado, etcétera, pero cómo abonaron a la comprensión del mundo? Excelente pregunta, como siempre, doctora. Me pone a pensar, y eso yo no lo hago muy seguido, pero la solución la tuvo John Harrison con estos relojes que acabo de comentar, que se hicieron, cada vez se los hizo más pequeños. El último tenía 15, no, el penúltimo tenía 15 centímetros de diámetro, una cosa chiquita. Y lo que hacía era tomar la hora del meridiano Greenwich, te la llevabas en el reloj en tu navío y cada que pasabas 15 grados, una hora, te iba indicando tantas 200 millas, 400 millas, 600 millas, hasta que llegaras a América te decía pues 6 horas del meridiano Greenwich. Curiosamente, ¿verdad? Que ahora decimos cuál es la hora local, es por estos meridianos. Sin embargo, el problema no fueron los meridianos de Greenwich. El problema es que cada país quería que tomaran su meridiano. Entonces los franceses decían, hay que tomar la referencia a partir del meridiano del Observatorio de París. Los españoles decían, hay que tomar la referencia, el punto de origen del Observatorio de Cádiz. Y en la antigüedad, los griegos decían que el punto de referencia era Alejandría, imagínate. Bueno, pues así se la pasaron. Eso llegó a otra polémica. Y en el siglo XIX, afortunadamente, bueno, ya desde el siglo XVIII, se estableció casi a finales que el punto de referencia de navegación iba a ser el meridiano de Greenwich. ¿Por qué? Tal vez porque precisamente dieron la solución a través de estos relojes con John Harrison. ¿Qué cambio tuvieron de América con el manejo del tiempo? Pues se creó un imperio. Por fin supo el imperio español, el imperio británico y el francés qué territorios tenía exactamente dónde. Los podían ubicar en un mapa. Ya podían decir de aquí a acá esto es nuestro. Un tratado que surge en 1516, que es el Tratado de Tordesillas, donde incluso también para los portugueses les dice, de aquí para arriba es de España y de aquí para abajo es de Portugal. Por eso Brasil, pues hablan portugués, ¿verdad? Bueno, quedaba ahí. Repartirse el pastel, digámoslo, fue gracias a conocer la longitud, pero no solo eso. La longitud se logró también establecer por la observación del tránsito de Venus, que fue determinar la distancia que había Tierra-Sol, y con eso se podía saber a qué distancia estaba verdaderamente la Luna, Marte, Júpiter, Saturno y algunas otras galaxias, bueno, nebulosas, que en el siglo XVIII, a final de esa época, se construyeron unos enormes telescopios, uno de 2 metros por 15 de largo, que se llamó, ay, se me olvidó, se me fue el nombre ahora sí. Bueno, lo construyó Herschel. Se me fue el nombre, maestra. Chas, qué barbaridad, ya estoy mal de mi memoria. Bueno, gracias a eso se pudo conocer el universo. El universo, ¿en qué punto del universo estamos? Y se empezó a conocer más de las distancias del universo gracias al paralaje, este sistema que es muy similar a lo del cálculo de la longitud por tiempo. Pero en el caso, para medir una estrella es determinar la distancia angular entre dos momentos dados
uno en primavera y otro en otoño, digámoslo, y con eso se podía saber pues que el Sol estaba a 150 millones de kilómetros, y así sucesivamente. Es decir, el constructo de una abstracción fue posible gracias al tiempo. Gracias. Y eso es que es muy interesante porque es entonces hasta este momento en el siglo XVIII cuando realmente se tiene una comprensión global de lo que es el mundo, ¿no? O sea, como se dice, ya saber perfectamente de dónde a dónde abarca una zona, de dónde a dónde abarca un imperio, pero eso ya es una percepción muy cercana a la realidad. Pues fueron exactos. James Cook, por cierto, quiero decirte, maestra, que él era ingeniero, él era militar y era muy bueno usando pues, los teodolitos que hoy conocemos. Bueno, pues él hacía mapas militares donde decía, de aquí a acá nos va a tomar tanto tiempo llegar, con tantas tropas, llevamos tal cargamento de pólvora. En el caso de Gran Bretaña, cuando ya lo mandan a Tahití, descubre nuevos territorios de los cuales toma posesión. Uno de ellos, que todavía es un problema en nuestros días, es las Malvinas, que era español y luego ahí lo compraron los ingleses y luego otra vez los españoles dicen, no, nosotros llegamos primero en el siglo XVII, pero son cuestiones que se resolvieron de alguna manera al poder identificar a qué distancia estaba y los territorios que se conquistaron por las exploraciones, los viajes de exploración, que en el siglo XVIII España tuvo 75 viajes de exploración. Y uno de los más importantes, bueno, los del tránsito de Venus, el cálculo del diámetro de la Tierra en 1732 en Quito, y el de las exploraciones de Cc y Muciño. Entonces, está muy vinculado, ¿verdad? Muchas gracias. De nada. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que quiera hacerle el ponente? Pues, al parecer, creo que ya no hay preguntas. Igual del lado de redes sociales no tenemos preguntas. Pues bueno, le doy muchas gracias a los exponentes, como tal al maestro Dante, a la maestra Cristina y al licenciado José. Y justamente, al parecer, pues ahora sí ya no hay expositores. Y les agradezco mucho, como tal, a todo el auditorio. Gracias. Y Muchas bueno, sí, gracias. creo que